Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y tenemos el privilegio de tener nuevamente con nosotros a la doctora Guadalupe Seijas. ¿Cómo está usted, querida doctora? Bien, contenta de estar de nuevo con todos vosotros. Muchas gracias, doctora. El día de hoy es como cumplir ese pedido que yo le había solicitado en la primera entrevista para hablar del libro de Ruth. Usted es especialista en el libro de Ruth. El libro de Ruth es pequeñito, tiene apenas 4 capítulos, pero tiene quizás podemos interpretarlo como muchos símbolos, mucha gente cree que es un libro histórico. Quisiera en esta entrevista aclarar dudas, como la datación del libro, en qué época pudo haber sido redactada. Ruth se puede ver como una mujer que fue un personaje histórico en la antigüedad, fue la abuela de David. Hay muchas dudas en torno al libro de Ruth. ¿Qué es lo que nos quiere decir de presentar a dos moabitas? Porque me gustaría que comencemos porque nos cuente de qué época pudiésemos datar este libro, doctora. Vale. Una cosa es la época en la que se puede considerar que surge este libro y otra cosa es la intención que adopta el autor o los autores del libro para hacerse pasar por más antiguos. Lo voy a explicar. Existe un razonable consenso en que este libro surge en torno al siglo IV antes de la era común. Puede ser un poquito antes, un poquito después, pero en torno a esa época. Es claramente una época posexílica. Sin embargo, el libro deliberadamente adopta un aroma, diríamos, antiguo, ¿no? El propio libro empieza diciendo que era en la época de los jueces. Esa es la razón por la que en las Biblias cristianas aparece el libro de Ruth después del libro de jueces. Y no en la parte de los escritos, que es en la Biblia hebrea, que corresponde, o a la parte de los hagiógrafos, que sería el equivalente en las Biblias cristianas. Entonces, evidentemente que las cuestiones que trata el libro de Ruth, sobre todo en relación con el extranjero, tienen su contexto natural a la vuelta del exilio, donde hay todo un debate identitario sobre en qué consiste el auténtico pueblo de Israel. En esta época, más o menos, a grosso modo, también está el trasfondo del libro de Crónicas y de Esdras y Nehemías, con una perspectiva sobre quién conforma parte del pueblo de Israel muy distinta a la que aparece en el libro de Ruth. Es decir, el libro de Ruth está ofreciendo una respuesta diferente a la que propone el libro de Crónicas y también Esdras y Nehemías. Cuando estamos hablando de identidad, estamos diciendo quién es el verdadero Israel. ¿Y por qué surge esta pregunta? Porque algunos se marcharon a Babilonia, fueron al exilio y otros se quedaron. Y cuando regresan los que se fueron a Babilonia, hay que ver quién es el auténtico pueblo de Israel. Los que se fueron, los que se quedaron, los que se han quedado se han casado con extranjeros. Bueno, todas estas cuestiones están ahí, ¿no? Entonces, leer el libro de Ruth requiere también tener este contexto delante para ver de qué manera la propuesta que se presenta en este libro es muy diferente a la de Esdras y Nehemías. Es una propuesta donde el extranjero no es visto como un peligro, sino como una riqueza. Probablemente esta visión no es la que se impone en el resultado final, pero suelo decir mucho en que la Biblia no tiene un único discurso, que hay muchas voces. Hay voces que diríamos son las del solista y tienen mucho trascendencia, y hay voces de ecos, ¿no?, que hacen las armonías que tal vez se oigan menos, pero siguen estando presentes. No hay una única propuesta en relación al extranjero en la Biblia. Hay distintas voces dependiendo de la época en que surge, del contexto, de las circunstancias concretas, y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Y el título, Ruth, yo veo que también Noemí es igual de protagonista en este libro. ¿A raíz de qué solamente se deja a Ruth como protagonista? Bueno, probablemente esto no hay una respuesta. Los estudiosos no tenemos argumentos. Tengamos en cuenta que los títulos de los libros bíblicos muchas veces es por las primeras palabras. En el caso del Pentateuco, cada libro bíblico recibe el nombre en hebreo del comienzo del libro, ¿no?
otras veces de la figura más representativa, ¿no? Evidentemente que Ruth es el personaje estrella en tanto en cuanto va a ser el antepasado más directo de David. Pero sí habría que decir que muchísimas veces en la Biblia los relatos de mujeres están vinculados a la presencia de otras mujeres, bien sea relatos de cooperación, bien sean relatos de rivalidad. En el caso de las matriarcas, es esa rivalidad para conseguir el favor del varón y sobre todo para tener descendencia. En el caso de Ruth y Noemí, es un libro en el que hay una relación entre mujeres de apoyo. Ruth es el sostén de Noemí, pero también es verdad que es una relación cambiante, que no es tan clara desde el principio. Noemí es un personaje que evoluciona, que podríamos decir que pasa de un abatimiento absoluto en relación a lo que es su vida, en la que vuelve pobre, sin hijos y sin marido, es decir, vuelve destruida, podríamos decir, en términos modernos. Y sin embargo es una mujer que a partir del apoyo de Ruth va a ir retomando el protagonismo de su vida, participando finalmente en la solución de futuro para las dos y convirtiéndose en antepasado del rey David. Si me permites, por ejemplo, en el libro de Esther, el comienzo de la historia de Esther, también hay otra mujer, Vasti, por ejemplo, ¿no? Que igual son esquemas que tienen sus variantes en cada libro bíblico, pero que tienen ahí un sustrato, ¿no? Habitual en esas relaciones, ¿no? Me llama la atención algo. Primeramente, en el Génesis se muestra a Moab, cómo nace este pueblo moabita a raíz de un incesto. Pero luego en el libro de Ruth se trata como de reivindicar esa situación, haciendo ver como que no, los moabitas no son tan malos. De ahí ya sale esta Ruth, que luego es la abuela del rey David. ¿A qué se debe esta, como si pudiésemos llamarle, contradicción? Bueno, hay una visión muy clara en la Biblia, como bien apuntas, de que el pueblo moabita tiene su origen en un incesto y, por tanto, tiene un comienzo, digamos, ya que anticipa las difíciles relaciones que hay entre los israelitas y los moabitas, ¿no? En distintos momentos del Pentateuco van apareciendo estas cuestiones e incluso se prohíbe las relaciones entre israelitas y moabitas. Eso por una parte, pero también es verdad que probablemente el libro de Ruth sea la respuesta a unas ciertas sospechas, ¿no?, de procedencia de David vinculado a los moabitas. De tal manera que el libro vendría a contrarrestar, digamos, una valoración negativa del rey David. Y es por ello que en la literatura rabínica, cuando se trata de comprender el libro de Ruth, hay una cuestión fundamental, que es en qué momento Ruth se convierte, adopta al Dios de Israel como su propio Dios, porque si lo hace antes de ser la madre de David, digamos que los problemas se aligeran mucho, así se hace después. Esto en el texto bíblico no aparece, pero cuando se traduce al arameo el libro de Ruth, lo que encontramos es que hay todo un desarrollo del proceso de conversión de Ruth, que es, digamos, instruida por Noemí. Noemí tiene ese papel de enseñar y de advertir a Ruth todo lo que tendrá que asumir cuando acepta al Dios de Israel. Y entonces Ruth ahí se convierte en el prototipo de converso en el judaísmo. Pero eso es un desarrollo posbíblico. No es un desarrollo bíblico propiamente dicho, ¿no? No hay en la parte de Ruth ningún momento que podamos decir que expresa con nitidez ese proceso de conversión. Hay una cuestión que creo que es interesante y es que lo que dice Ruth en los versículos 16 y siguientes del primer capítulo, ¿no?, en la donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo, etcétera,
es un conjunto de afirmaciones. No solamente tu Dios será mi Dios, es que donde tú vivas yo quiero vivir, tu pueblo será mi pueblo. Es decir, lo que Ruth hace es mostrar la vinculación que tiene con Noemí, haciendo propio todo lo que es de ella. Y dentro de lo que es de ella también está la divinidad. Lo que se hace en la interpretación posterior es subrayar ese aspecto frente a todos los demás. Qué lindo. Bueno, y así como estas interpretaciones post-bíblicas, también se escucha mucho otra interpretación que es bien cristiana, que esta relación de Ruth a los pies de Boaz, que sería la relación de la iglesia y Cristo. No sé si usted lo ha escuchado, pero acá es bien común dentro del cristianismo esa enseñanza. Bueno, vamos a ver, esto se puede contextualizar, me refiero a buscar un poco sus orígenes. Cuando surgen los seguidores de Jesús, que no me gusta llamarlos cristianos desde el principio, porque realmente eran judíos que tienen un líder, como tantos otros judíos tenían otros líderes, a medida que va avanzando estos seguidores y se van conformando ya más adelante lo que serán los cristianos, claro, asumir las escrituras de los judíos, es decir, asumir lo que para los cristianos es el Antiguo Testamento, muchas veces no se ve una vinculación o una relación entre el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, diríamos a grosso modo, y el Antiguo Testamento. Entonces, hasta el punto de que habrá algunos que quieran rechazar o eliminar las escrituras judías dentro del canon de los escritos cristianos. Una manera de, digamos, atemperar esta disonancia, ¿no? Esta brecha entre los dos grupos de textos es precisamente buscar el nexo de unión entre unos textos y otros. Y así surge en la Edad Media esas ideas de prefiguraciones. De tal manera, incluso esto es muy interesante verlo en manuscritos medievales, por ejemplo, el Speculum Humanorum Salvationis, ¿no? Donde primero se representa una escena del Nuevo Testamento y luego otras del Antiguo Testamento, estableciendo una relación entre ellas, ¿no? Entonces, evidentemente que la relación entre Ruth y Boaz es también un anticipo de lo que podrían ser esas relaciones entre Cristo y la Iglesia. Pero también va a aparecer, por ejemplo, en la relectura del Cantar, de los Cantares, esa misma interpretación alegórica, ¿no? de lo que puede significar esa relación amorosa vista en clave religiosa, podríamos decir. Claro, claro. Y bueno, cuando uno lee el libro de Ruth desde el español, los nombres, no hay nada como que nos llama un poco la atención, lo ves como una historia y puedes creer incluso que es verídica, o sea, que fue un hecho histórico. Pero desde el hebreo, cada nombre de los personajes tiene un significado especial que representa claro al mismo personaje. Entonces, eso nos podría dar como esta luz de que no es un hecho histórico. Bueno, vamos a ver. Hablar en la Biblia de hecho histórico es complicado. Es complicado si lo que queremos es poder demostrar con pruebas materiales la existencia de la figura de Ruth. Eso no es posible documentarlo hoy en día. Pero no todo lo que no se puede demostrar significa que no haya existido, significa que no se puede demostrar. Es probable que hubiera algún germen, algún punto de partida de una tradición que asociara a David con unos orígenes moabitas. Ahora, que la historia fuera exactamente igual, pues probablemente no, porque este tipo de novelas, digo novelas como relatos que tienen un inicio, un desarrollo y un final, muchas veces tienen una intención pedagógica clara, ¿no? Los nombres tienen un significado simbólico enorme en el libro de Ruth y vienen a darnos la clave de la comprensión de cada personaje. Yo personalmente no me inclino a considerar que esto fuera una historia real o por lo menos que lo podamos demostrar.
pero creo que tampoco es una mera invención total que parte de la imaginación de alguien, sino que pudiera haber elementos que permitieran un desarrollo de esta historia. El hecho de la misma situación que explicaba usted de que se redactara en época posexílica es lo que pudo haber también inspirado esta historia de Ruth. Bueno, el tema del extranjero es un tema candente en la Biblia. Sí. Por muchas razones, es decir, es un tema que es muy interesante verlo como un tema transversal, porque no podemos olvidar que Israel, el pueblo de Israel, inicia su andadura como tal, precisamente en la esclavitud de Egipto y en la liberación de Dios con respecto a ese pueblo. Ese es el germen, el punto de partida, ¿no? Entonces, tanto la experiencia de haber sido esclavo, que es una experiencia vital me refiero como experiencial vivido por los israelitas, hará también una mayor sensibilidad hacia el tema de la esclavitud con respecto a otros israelitas. Pero también el extranjero es o puede ser una fuente de pecado diríamos, en tanto en cuanto tiene otras costumbres y otros dioses, puede hacer que los israelitas digamos, se despisten de a quién tienen que darle el verdadero culto y vayan en pos de otros, ¿no? Pero al mismo tiempo, la legislación del libro de Deuteronomio, por ejemplo, también se muestra especialmente sensible hacia los esclavos, hacia los extranjeros. Por tanto, hay muchos niveles, ¿no? El extranjero, por tanto, como causa de pecado para Israel, pues es lo que encontramos en Esdras y Nehemías. Esa visión negativa del extranjero, pero también una visión de que el pueblo de Israel lo es como comunidad étnica, como una comunidad formada por lazos de sangre. El libro de Ruth nos va a hablar de que la pertenencia al pueblo de Dios no depende de quién haya sido tu madre, sino de que depende de tu adhesión personal a esa comunidad, si tú deseas formar parte de ella. Esa conversión. Claro, o sea, pero una decisión libre, personal del individuo, no de sus orígenes. Son dos planteamientos diferentes lo que subyace, ¿no? Básicamente, el libro de Ruth ve al extranjero como una riqueza, como una aportación a la sociedad. El libro de Esdras y de Nehemías lo ve como un peligro. Y te veo el rostro y seguro que estás pensando lo que pensarán muchos que nos están escuchando, lo actual del tema. Lo que está pasando del tema, ¿no? Es decir, qué sensible. El libro de Ruth tiene, creo yo, una peculiaridad que es que a los oídos de los lectores contemporáneos resuena mucha fuerza. Es decir, está el tema del extranjero, está el tema de la emigración por causas económicas. O sea, Noemí, Elimelech, su marido, y sus 2 hijos marchan porque pasan hambre en su tierra. Así de sencillo, como también hoy en día hay tantísimos movimientos migratorios movidos por las desigualdades económicas y la necesidad de buscarse un futuro. Entonces, claro, el que escucha o el que lee este texto y tenga unas condiciones de vida que puedan ser más o menos similares en algún aspecto, este libro resuena de una manera especial. No son temas que nos pillen lejanos, nos pillan muy cerca. Hay otro tema que el libro no desarrolla totalmente, pero yo creo que sí puede haber ¿cómo diríamos? Un aroma a temas que son importantes para hoy en día. Y es, Noemí pierde a sus 2 hijos varones, pierde a sus hijos. Noemí y Orfa nunca han tenido hijos con sus primeros maridos, ¿no? Entonces, también la relevancia de nuestras sociedades del poder tener hijos, ¿no? Es decir, tanto procesos de adopciones como procesos de tratamientos de inseminación o para poder resolver los problemas físicos que puedan tener algunas personas para concebir o incluso las decisiones tardías de ser madre con las dificultades que eso tiene, ¿no? Eso no lo trata el libro directamente, es cierto, pero cuando nosotros lo leemos también puede
salir ahí, ¿no? O, por ejemplo, el tema del cuidado, que desgraciadamente, o tal vez positivamente en el sentido de que tomemos conciencia de la importancia del cuidado en estos tiempos de pandemia, el cuidado de Ruth hacia Noemí al principio, que luego se convierte también en un cuidado de Noemí hacia Ruth, pues también es un tema muy cercano, ¿no? El acompañamiento, el apoyo, el estar junto a otro en momentos de soledad o de tristeza. Entonces, aunque es un libro muy breve, tan solo 4 capítulos, como bien decías, creo que tiene muchos elementos que nos permiten establecer una relación como mucho más directa, mucho más empática con los personajes. Y eso sin olvidar también, por ejemplo, el personaje de Orfá. El personaje de Orfá es aquella que finalmente vuelve a su pueblo, ¿no? En las comunidades indígenas es un referente como alguien que pone en valor sus orígenes, que considera a Orfá como un representante de aquel que lucha por la dignidad de su pueblo. Y entonces desde lecturas colonialistas de la postcolonialistas de la Biblia, pues ese personaje que siempre ha sido un patito feo, porque es la que abandona a Noemí, sí. adquiere una nueva lectura, una nueva percepción, ¿no? Ay, qué lindo eso, claro. Desde siempre en estas lecturas que daban en la iglesia, escuchaba yo cuando decían, bueno, nosotros debemos ser como Ruth, no como Orfa. Orfa decidió irse, decidió abandonar a su suegra, a su cuñada y decidió volver a la comodidad, a lo que era de ella, en vez de negarse a sí misma. Entonces ahora esta reinterpretación de no verla de esa manera, sino que ella vuelve a sus raíces, vuelve como moabita con los moabitas, no la hace ser mala. Pero un pequeño detalle, ¿por qué regresa Orfá? Orfá regresa porque Noemí insiste en que se vuelva. No es que Orfá decide, bueno, yo me voy, que esto pinta muy mal, diríamos de forma coloquial y así. No. Es que Noemí insiste en volveos las dos, yo no tengo nada que ofreceros. Y ante la insistencia, dice el texto, de Noemí, Orfá obedece. Siempre se nos ha dicho que Orfá es el lado negativo, cuando realmente no está haciendo más que cumplir lo que insistentemente le está pidiendo Noemí. Por tanto, ese personaje hay que recuperarlo, Eso no quiere decir que tenga menos valor el personaje de Ruth, no. Lo que intento decir es que no se trata de contraponer uno a otro el bueno y el malo, sino de ver que cada uno de ellos tiene un perfil diferente y cada uno de ellos aporta algo en la historia. Sí, cada una de ellas tiene su riqueza por sí misma. Yo quería preguntarle, doctora, como para finalizar, porque sé que su tiempo es bien limitado, ¿qué es lo que la llevó a usted a estudiar, a investigar durante todos estos años a las mujeres en la Biblia? Bueno, pues yo creo que siempre hay un componente de azar, ¿no? En por dónde acaba uno, ¿no? Yo sobre todo empecé con el libro de Ruth porque quería, cuando empecé a trabajar en él, sin saber dónde me metía, quería trabajar toda la recepción del libro de Ruth, pues porque era un libro que ha tenido poco eco, ¿no? No tiene nada que ver con una Judith, con una Esther, donde hay infinidad de alusiones, reescrituras e imágenes, ¿no? El libro de Ruth, en lo que yo conocía cuando empiezo a trabajar con él, era prácticamente que no había de nada. Pues dije, bueno, esto lo puedo abarcar yo. Claro, luego ha sido una sorpresa ir trabajando e ir viendo que rascaba y cada tema daba para mucho más, ¿no? Pero claro, tampoco se puede estudiar los personajes femeninos de forma independiente. Por ejemplo, si yo intento localizar a Ruth en una capilla de mujeres fuertes de la Biblia, lógicamente tengo que trabajar los otros personajes que aparecen ahí, ¿no? O qué vinculaciones hay entre unos personajes y otros. Eso lleva sobre todo también a ver una cuestión que a mí me interesa mucho y es cómo se nos ha transmitido culturalmente lo que aportaban estas mujeres. Es decir, dicho de otra manera, y esto André Lacroix lo explica muy bien, cómo se han domesticado los personajes femeninos de la Biblia.
para convertirlos en modelos para las mujeres, modelos que encajen en la mentalidad imperante de aquel momento. Ruth se nos presenta siempre como ejemplo de valores familiares. La nuera perfecta, que no deja a su suegra. Pero nadie dice que Ruth fue enormemente transgresora cuando abandona su tierra y se va a otro lugar y no sabe cómo le van a coger y no sabe de qué va a vivir y no sabe... O sea, eso es, digamos, emprendimiento en palabras contemporáneas. Eso y deja a su Dios para adoptar a un nuevo Dios. Es decir, toma una decisión personal que es yo voy con Noemí hasta el fin del mundo, pero al mismo tiempo no estoy siguiendo lo que se espera de mí. Lo que se espera de mí es que me quede en casa de mi madre y que busque un marido moabita y que mi vida siga como se espera de una mujer de mis circunstancias. Entonces, lo interesante en el caso de las mujeres bíblicas es ahondar en todos los aspectos y no solamente quedarnos con unos que se han subrayado en detrimento de otros, porque el resultado final del personaje es muy diferente. O sea, pensemos, por ejemplo, en Rebeca. ¿Rebeca qué es? ¿Es la que engaña o es la que, a través de su plan de hacer pasar a Jacob por Esaú, permite que el cumplimiento de la promesa siga el plan divino? Hay muchas formas de leer el texto. Claro, o que no es esa mala madre que prefiere más a un hijo que al otro. Efectivamente, entonces creo que lo importante es ver esos relatos desde todos los ángulos y no solo desde una interpretación que ha sido la imperante en cada época, pero desde unos intereses concretos. Entonces, en esa época concreta le interesaban determinadas cuestiones y en otras épocas interesan otras. Entonces, es ir descubriendo toda esa riqueza que está ahí implícita. Yo creo que eso es lo que a mí me atrae fundamentalmente de las mujeres de la Biblia, ¿no? Eso, y que en general pues se les ha dedicado mucho menos atención, por lo menos a lo largo de la historia, de la que han recibido los varones. Claro, como lo que nos comentaba el otro día en la entrevista pasada, a la madre de Samson, ni nombre tiene, pero es importantísima. Y además son, bueno, si hablamos de modelos de mujer, probablemente tengan mucho más que decirnos. Bueno, estoy pensando en un público creyente, lógicamente, ¿no? Pero podría decir que incluso sin ser creyentes son otros modelos que también están ahí implícitos. Entonces, al menos dar voz a todos los posibles modelos que están en ese espacio, ¿no? Sí. Bueno, doctora Guadalupe, realmente estoy agradecida de su tiempo, el tiempo que nos ha otorgado acá en el canal Investigando la Historia, porque es maravilloso, es un privilegio contar con una doctora con la trayectoria y la preparación que tiene usted y poder tenerla de invitada acá para que nos hable sobre estos temas interesantísimos que usted maneja, yo diría que a la perfección. Bueno, pues muchas gracias y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos, que estén todos bien, nos despedimos.